¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito, simplemente para complementar un poquito la información que dio el amigo criollo, sin faltarle al respeto, ni restarle valor a su palabra sobre la toma de contacto de herramientas, sino que bueno, uno es un poco más viejo y conoce quizás un poco más de la historia de determinadas herramientas. No lo tomes a mal, querido criollo, simplemente te comento esto. Lo podía hacer en comentarios, pero era muy largo. Vos mostraste llaves Tramontina de la calidad Master. Yo las utilizo acá en el taller y las utilizo, tengo un jueguito que generalmente van conmigo a los service, bueno, están confeccionadas en acero, carecen del vanadio o de alguna aleación que las haga resistentes a determinado torque. Si bien en el taller se utilizan, no te vas a creer o sea, que son inoperantes las herramientas. Funcionan. Tienen esos detalles, quizás de terminación. Yo te comentaba en el comentario, valga la redundancia que te dejé, vamos a buscar acá en la caja de llaves olvidadas. Estas son de la década del 90, compradas en principio unidad por unidad en Carrefour. Hasta el día de hoy, si yo quisiese trabajar con esta llave, podría hacerlo sin ningún problema. No es que está en esta caja producto de haberse zafado, roto o algo, sino que, bueno, me gana el valor sentimental y tengo otras unidades para estar trabajando. No vale la pena trabajar con esta unidad porque, bueno, ya está, ya pasó su época, dio lo que tenía que dar y se merece descansar. Pero bueno, en esencia, esta calidad es más o menos simétrica a la calidad Tramontina Master que vos mostraste. Bastante confiable para lo que es service en estufa. La particularidad que tenían en esta época me refiero, eso con los años fue mutando, fue cambiando, que venían netamente en milímetros, eran todas en milímetros. Si bien se utilizaban bastante, pero bueno, la mecánica que yo hice a lo largo de toda mi vida, la pulgada también predominaba y bastante. Pero bueno, había otras opciones por ahí jueguitos chinos. Yo después de esta época, bueno, no tardé en ganar un billetazo y empezar a comprar lo que fue la línea Workmaster de Stanley, que verdaderamente no me arrepiento, pero mis comienzos con herramientas, llamémosle, para trabajar y relativamente confiables, fueron estos, las Tramontina. Como te decía, la calidad que vos mostrás es bastante simétrica a de esta época, pero quizás un poco inferior a esta época de Tramontina, que quizás sean contemporáneas, quizás sean contemporáneas, nada más que hay una diferencia en lo que es la calidad de la herramienta. Han hecho otro segmento. Acá claramente se ve vanadio. Bueno, es una herramienta que se puede trabajar mucho, constantemente y nada, aguanta. Tengo llaves, estuve viendo, hasta 28 milímetros de este juego con los tubos. Bueno, como perlita te puedo mostrar esta también, de Tramontina, que obedece al segmento Master, pero es de ángulo, no acodada como las anteriores o como las que venimos conociendo. En aquella época se conseguían estriadas, lindas llaves, la verdad que lindas llaves. En un Fiat 600, por ejemplo,
que su torque máximo en ajuste son entre 4 y 5 kilos, se podía trabajar cómodamente. La llave no se iba a doblar. Incluso este ángulo permitía trabajar cómodo, por ejemplo, para sacar la torreta donde va montado el termostato. No había llave que llegue sin desarmar alguna otra arteria. Bueno, con la 12-13 de este mismo tipo, de este mismo juego, que tengo varios, lograba uno acceder a esas tuercas. Que generalmente todos lo armaban con una. La verdad que bueno, eran desprolijidades que hacían los pibes de aquella época. Después estaban los juegos de llave de 2 bocas, también todos en milímetros, no tuve en pulgadas. Cambiaban algunos estilos, están trabajadas y retrabajadas estas llaves. Imagínate que corresponden a mis comienzos. Esta está bastante nueva. Yo he comprado jueguitos a lo largo del tiempo de distintas buloneras, distintas ferreterías. He comprado porque es así. Uno no puede alejarse de sus raíces. Por ejemplo, esta obedece a mi primer toma de contacto, que si busco hay una nueva. Esta es una 1415 de 2 bocas, obviamente lo estás viendo. Bueno, después llegó lo bueno. Pero verdaderamente se diferenciaban bastante de este jueguito de llaves, por ejemplo, que no eran malos, pero las medidas no eran consecutivas. Por ejemplo, necesitábamos la 11 o la 13 y eran contados los jueguitos de este tipo que venían. Por ejemplo, bueno, algunos van a notar cierta similitud en el presente o en el presente pasado inmediato con lo que fue Rain. Sí, pero bueno, vienen salvando las distancias y con perdón de la antológica y mítica Craftsman. Es esa anatomía, esa ergonomía. Bueno, simplemente quería ilustrar un poquito, porque si te dejaba todo eso en comentarios se iba a hacer muy largo. Estas marcas se las hice yo para ubicarla ante la posibilidad de que algún compañero tenga alguna igual. Nada, cometí la osadía, el sacrilegio de marcarlas. Pero bueno, después con los años fueron llegando estas, década del 90, que no tiene nada que ver con lo que vimos antes, y por ejemplo esta también. Un afamado ex-tester de herramientas diría que PSA corresponde a los purificadores de agua. No. PSA es PS y la A es de acodada. Les mando un saludo y bueno, un abrazo al querido criollo.